Bueno, a continuación vamos a explicar una variedad de temas, como lo son la metodología de estudios pronósticos, las herramientas para el mismo y las herramientas para el CASPE. El grupo está conformado por Juan David Arevalo, Andrés Giraldo, Nicolás Roa y quienes habla Nicolás Cruz. Empezaremos por la metodología de estudios pronósticos. Decimos que los estudios pronósticos son investigaciones que estiman el riesgo, la probabilidad de resultados futuros en personas con una enfermedad establecida. Lo ideal es que se basen en estudios de corte donde se establezca el momento de aparición o análisis de la evolución de la enfermedad, el periodo de seguimiento del resultado de interés, el tipo de resultados y los factores o marcadores pronósticos a investigar. Hay tres tipos de principales de estudios: los pronósticos explorativos, explicativos y predictivos. Los estudios explorativos tienen como objetivo investigar la historia natural o el curso clínico de la enfermedad, mientras que los estudios explicativos se centran en identificar variables o factores asociados con diferentes resultados. Y los estudios predictivos, por otro lado, apuntan a generar escalas para estimar la probabilidad de resultados específicos. A la hora de diseñar un estudio pronóstico es fundamental establecer 4 componentes: al momento de inicio de la corte, los resultados de interés, el periodo de seguimiento, los potenciales factores pronósticos, el momento de inicio de corte, también conocido como tiempo cero. Es el punto en el que se predecirán las consecuencias de la enfermedad. Todos los pacientes deben encontrarse en el mismo estadio de evolución de la enfermedad. Los resultados de interés pueden clasificarse en 5 tipos: muerte, enfermedad o aplicación, discapacidad, malestar y angustia. Cada resultado requiere un análisis por separado. El periodo de seguimiento debe ser apropiado para la frecuencia esperada de aparición de los resultados en la enfermedad agudas. El periodo de seguimiento suele ser días o meses, mientras que en las enfermedades crónicas se espera que sea de años o décadas. Los factores pronósticos deben cumplir criterios específicos, como ser potencialmente determinantes del resultado, accesibles, medidos por métodos confiables y reproducibles. Una vez establecidos los factores pronósticos, es necesario identificar posibles factores de confusión que sean causados del resultado y asociados con el factor pronóstico, pero no formen parte de la vida de su efecto. En conclusión, los estudios de pronóstico son esenciales para estimar el riesgo o la probabilidad de resultados futuros en personas con enfermedades establecidas. Puede ayudar a describir la historia natural de la enfermedad, identificar variables asociadas con diferentes resultados y generar escalas para estimar la probabilidad de resultados específicos. Al diseñar un estudio de pronóstico es crucial establecer el momento de inicio de la corte, los resultados de interés, el periodo de seguimiento y los posibles factores. Bueno, siguiendo con la explicación del segundo punto, esta es la parte de la herramienta de evaluación para los estudios pronósticos, el cual nosotros escogimos la escala CASPE, el cual pues esta escala se basa principalmente pues en evaluar la calidad de los estudios pronósticos. Esta escala consta en 12 preguntas y la calificación se trata de entre sí, no y no lo sé. Bueno, antes de entrar a profundo a explicar la parte de la escala, hay que tener en cuenta, antes de, pues, de identificar la parte del objetivo del estudio, ¿no? Es muy importante, pues, la parte que se identifique el objetivo y que, pues, también nos hagamos la pregunta de que, pues, de qué pretende predecir este estudio, ¿no? La otra parte es, pues, de que la persona evalúe la relevancia del estudio, digamos si es relevante para la pregunta clínica que pues ya se formuló. La otra parte es que se debe examinar pues la parte de validez del estudio y pues por último pues la parte de interpretar los resultados del estudio, ¿no? Pues llegar a una conclusión, a ver si los resultados del estudio pues sí fueron óptimos para pues digamos el paciente.
Bueno, dando a explicar más a fondo un poco la escala, lo primero que todo consta de 4 pasos. El primero es pues identificar el tipo de estudio de pronóstico, ¿no? La escala de CASPE pues se divide en 2 secciones. Una para estudios de pronósticos de resultados y otra para estudios de pronósticos de diagnóstico. Y ahí pues se debe, digamos, elegir la sección que corresponda a su estudio, ya sea, como lo dije anteriormente, estudio de pronóstico de resultados o estudio de pronóstico de diagnóstico. Como segundo paso, pues es leer los criterios de evaluación. Cada sección de la escala CASPE contiene una serie de criterios que se utilizan pues, para evaluar la calidad del estudio, ¿no? Por ende, pues se debe leer atentamente cada criterio y pues se debe determinar si el estudio cumple pues, con el mismo, ¿no? O sea, cada pregunta, si se cumple o no cumple o no se sabe. Como tercero, es dar a responder las preguntas de la escala, lo que hablaba anteriormente. Consta de 12 preguntas, el cual pues toca responder entre sí, no y no lo sé, pues para cada criterio, ¿no? De la escala. Y pues obviamente pues en esta escala pues incluye la serie de preguntas que pues ayudarán a determinar si el estudio cumple con el mismo y pues digamos si es óptimo y si sirve digamos para nuestra pregunta, ¿no? Además de eso pues cabe aclarar que pues es obligatorio o pues que sea que se respondan pues, las preguntas de forma honesta y precisa, ¿no? Como último, pues es calificar el estudio, ¿no? Una vez que ya se haya respondido pues todas las preguntas de la escala CASPE, pues se debe calificar el estudio utilizando pues la escala de puntuación que se va a proporcionar. Nuestro grupo pues está conformado por Juan David Arevalo Sandoval, Nicolás Felipe Cruz, Andrés Felipe Giraldo quien les habla y Nicolás Fernando Roa. Entonces, para empezar pues tenemos la escala de evaluación CASPE, el cual pues es una organización sin ánimo de lucro que es creada en 1998 y asociada a Casper International. Entonces su objetivo es generar las habilidades necesarias para realizar una lectura crítica de la evidencia clínica. Esto así pues produce materiales docentes específicos como son libros, instrumentos de la lectura como la plantilla, calculadoras o desarrollo de investigación sobre pues diferentes áreas. En ellos son 11 preguntas, las cuales permiten que los estudios de corte sean entendidos. Entonces, pues acá están las respectivas preguntas. Seguido a eso, vamos a la aplicación de la escala, en lo cual la herramienta CASPE vamos a evaluar la puntuación pronóstica basada en la fragilidad física en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto es un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico. Seguido así, pues es un flashbang. En ello vamos con el punto número 1, que es el estudio se centra en un tema claramente definido. En nuestro artículo lo denominamos como un sí. Los criterios que son la población estudiada, los factores de riesgos, los resultados y el estudio intentó detectar un efecto o beneficio perjudicial. En ello nosotros contestamos que sí, ya que encontramos pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, tenemos una fragilidad física, estratificación del riesgo y un efecto que es claramente perjudicial. En el segundo punto tenemos la pregunta es, ¿la cohorte se reclutó de manera más adecuada? También tenemos un apartado de que sí, debido a que los criterios son cumplidos. En ello estamos que se analizaron a 2.721 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Estos fueron capaces de realizar una caminata de forma de alta intensidad. En ello el tercer punto es incluyeron a todos los que deberían haberse incluidos de la corte, teniendo como respuesta un sí, ya que pues todos cumplieron los criterios. Y la última es la exposición se midió de forma precisa con el fin de minimizar los sesgos.
claramente se realizó debido a que se utilizaron diferentes criterios de inclusión y exclusión. En ello, el tercer apartado, tenemos que si el resultado se midió de forma precisa con el fin de minimizar los posibles riesgos. En ello tenemos también una respuesta correspondiente a sí, debido a que la evaluación de la fragilidad física se incluyó en 5 dominios, que fue lentitud, debilidad, agotamiento, baja actividad física y pérdida de peso. En ello también se ve que se aplicó la caminata de 10 metros, en donde se daba fuerza de agarre, medida de rendimiento para la actividad física diaria, menor a 8, un self-efficacious for walking en un rango de 7 y una pérdida de peso involuntaria. Siguiendo con el punto 4, también tenemos una respuesta considerable de sí, ya que la pregunta es, ¿han tenido en cuenta los autores el potencial de efecto de los factores de confusión en el diseño y o de análisis? Los criterios se basan en la búsqueda de la restricción en el diseño y en las técnicas utilizadas, como por ejemplo los análisis de modelación, estratificación, regresión o de sensibilidad utilizado para corregir, controlar o justificar los factores de confusión. Nuestra respuesta es sí, debido a que la validez de la categoría de la fragilidad se desarrolla en la cohorte de derivación y se examinó en el cohorte de validación. Seguido de esto, se confirmaron que sí se obtuvieron resultados similares en las cohortes de derivación y validación. En el quinto punto de la herramienta tenemos el seguimiento de los sujetos fue lo suficientemente largo y completo. En los criterios tenemos que si los efectos buenos o malos deberían aparecer y por ello pues los mismos sujetos. Y como segundo criterio tenemos los sujetos perdidos durante el seguimiento pueden haber tenido resultados distintivos a los disponibles para la evaluación. En ello también tenemos una respuesta considerable de sí, debido a que la puntuación del pronóstico basada en la fragilidad presupuesta del estudio se asoció con el pronóstico. Y en base a esto, pues excluyeron los análisis de los pacientes que faltaban, pues debido a los datos, como lo dice, que faltaban sobre la evaluación de la fragilidad física. Como sexto punto tenemos cuáles son los resultados de los estudios. En los criterios tenemos como principal base los resultados netos. Seguido a esto, los autores han dado la tasa o la propuesta entre los expuestos y los no expuestos. Y en ello tenemos cómo de fuerte es de la relación asociada entre la exposición y el resultado, es el RR. Como resultados netos tenemos que de los 3.721 pacientes registrados en el estudio, se analizaron 2.721 pacientes hospitalizados por la insuficiencia cardíaca, luego de excluir aquellos, los que faltaban pues la mayoría de datos. En tipo así pues las variables. Y los que no se habían denominado con la fragilidad, un total de 155 pacientes. El RR, el intervalo de confianza, se basó en el 95% pues, de todas las variables. Seguido a esto, el séptimo punto es cuál es la precisión correcta de los resultados obtenidos. En los criterios obtenemos, pues, en general, la mediana de edad fue de 76 años y el 60,5 eran pues hombres. La prevalencia de fracción y de eyección reducida menor al 40% y la fracción de preserva mayor o igual a 50%, que fue 38,0% y 44,4% respectivamente. La prueba de rango logarítmico fue el resultado PEC de un 0,850, una rehospitalización por insuficiencia cardíaca de 0,558 y la mortalidad por todas las causas es un rango P del 0,560%.
Seguido a esto, con la herramienta CASPE, el punto 8, ¿te parece increíble los resultados? En los criterios tenemos que si puede deberse al azar y el sesgo de confusión, o el diseño y los métodos de este estudio son suficientemente defectuosos para hacer que los resultados sean pocos creíbles. En esto tenemos un criterio correspondiente a un sí, debido a que los datos obtenidos se deben al azar, dado a la rigurosidad del análisis estadístico. Y como segundo punto tenemos que cumple con los criterios necesarios para un estudio de cohorte, siendo así desarrollado y validado una puntuación de pronóstico basada en la fragilidad física del paciente en pacientes japoneses con insuficiencia cardíaca. En base a esto, el punto 9, los resultados de este estudio coinciden con la evidencia disponible. Pues en este caso, este es el primer estudio a gran escala que muestra los puntos de cohorte para los dominios de fragilidad según análisis basado en los resultados específicos de la insuficiencia cardíaca. Aquí es donde vemos que la incidencia de los resultados del estudio del estado pues es de una fragilidad en la cohorte, de la desviación en la cohorte de validación, con una insuficiencia cardíaca pues predecible. En el punto 10 tenemos, se puede aplicar los resultados en tu medio. Tenemos como criterio de los pacientes cubrieron, los pacientes cubiertos por el estudio pueden ser suficientemente diferentes a los de tu área. Tu medio parece ser muy diferente al del estudio y puedes estimar los beneficios de prejuicio en tu medio. Como tal, obtenemos una respuesta de que sí, debido a que los pacientes con insuficiencia cardíaca son los más comunes para el tratamiento de la fisioterapia. Como segundo criterio, tenemos que la fragilidad física y la insuficiencia cardíaca pueden ser tratados por fisioterapia, por ello tenemos una respuesta de que no. Y por último, es los beneficios pues, de este tipo de herramientas con grandes son muy grandes en la fisioterapia, ya que permiten guiarnos en las intervenciones en las cuales se van a realizar. Y por último, y para finalizar, el criterio 11 va a cambiar esto tu decisión clínica. También tenemos una respuesta de que sí, debido a que por medio de esta herramienta podemos identificar que hay bastantes ejercicios que pueden facilitar y mejorar la insuficiencia cardíaca en dichos pacientes. Muchas gracias. Acá están las bibliografías respectivas a la presentación.